Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy, de nueva cuenta, vamos a hacer un análisis técnico de fibra Danos. Vamos a ver su comportamiento para estos siguientes días, para las siguientes semanas, como su posible precio, dependiendo de este comportamiento. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Como siempre, ya saben, lo primero y lo básico es analizar y ver su tendencia principal de la cotización de esta fibra o de la acción que estemos analizando. Eso lo vamos a hacer utilizando la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Nosotros comúnmente hemos utilizado estas EMAs para analizar la tendencia principal en la cotización de la fibra o de la acción que estemos analizando. Así que con estas EMAs y en el arreglo en el cual se encuentran, vemos que la EMA de 200 se encuentra en la parte superior y la EMA de 50 en la parte inferior. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la tendencia principal sigue siendo una tendencia principal a la baja, y por ahora no veo ningún indicio de que esto vaya a cambiar, al menos en el corto plazo o al menos en este mes de octubre incluso. Que por supuesto ahora también vamos a implementar la utilización de una nueva EMA, que sería la EMA de 20. Esta EMA de 20 también nos sirve bastante bien en la utilización e implementación para el análisis en los próximos días y en las siguientes semanas. Nos puede facilitar incluso bastantes cosas. Rápidamente incluso podemos notar que esta EMA de 20 nos está dando el porqué de algunos retrocesos en la cotización en los últimos días. Notamos, por ejemplo, que aquí la EMA de 20, pues la cotización o estas velas japonesas se acercaron a esta, incluso que ya es una resistencia, y vemos que no pudieron romper esta dicha resistencia, provocando que hubiera un retroceso en la cotización, y eso provocó todavía una caída en el precio de esta fibra. E incluso el día lunes, esta primera semana del mes de octubre, pues podemos notar que incluso trató de nueva cuenta fibra Danos de recuperar su precio en estos días. Vemos que se encontró ya cercano a esta resistencia de la EMA de 20, que se encuentra en los 19 pesos con 93 centavos. Vemos que al acercarse de nueva cuenta provocó que hubiera un rechazo en la cotización de fibra Danos, provocando incluso que hoy, martes 3 de octubre, igualmente pudiéramos notar una caída en la cotización de fibra Danos, y seguimos viendo entonces que por ahora podríamos continuar efectivamente con esta tendencia principal a la baja, e incluso yo esperaría que en esta semana podríamos seguir viendo una caída en el precio de esta fibra. Recuerden que estas EMAs nos sirven tanto como resistencias y soportes en la cotización de la acción o de la fibra que analicemos. Ahora, si vemos nuestro siguiente indicador, las bandas de Bollinger, que nos muestra si nos encontramos en un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa, podemos ver que estas velas japonesas se encontraban cercano a este límite inferior de estas bandas de Bollinger, mostrándonos que nos encontrábamos en este punto de sobreventa. Pudimos notar que en estos últimos días, la última semana del mes de septiembre, pues hubo una recuperación en la cotización de fibra Danos, haciendo que incluso nos acercáramos a este punto neutral en su cotización. Que igualmente, si combinamos este indicador ahora también, por supuesto, con estas EMAs, podemos ver y visualizar también que al acercarse pues a esta resistencia de la EMA de 20, como les mencionaba, provocó un rechazo, un retroceso en la cotización de esta fibra, haciendo ver entonces que de nueva cuenta es muy posible que en los siguientes días podamos seguir viendo o notando una caída en la cotización de esta fibra, que incluso podemos acercarnos todavía más al límite inferior de estas bandas de Bollinger, haciendo ver y notar que todavía nos encontramos en este punto de sobreventa. Incluso
podríamos pensar que este límite inferior también nos marca un supuesto soporte que incluso podríamos esperar en la cotización de esta fibra, que serían casi los 19 pesos con 3 centavos. Así que es muy posible que si seguimos viendo un retroceso en la cotización de fibra Danos e incluso seguir acercándonos a este límite inferior de estas bandas de Bollinger, posteriormente ver la cotización de esta fibra cercano a este punto de los 19 pesos en su precio. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Es posible que esto pueda pasar debido a que hubo un rechazo en esta resistencia de la EMA de 20 y entonces podríamos ver para los siguientes días, incluso para esta semana, primera semana del mes de octubre, una caída en el precio de esta fibra. Posteriormente aquí tenemos nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, los cuales nos van a mostrar si nos encontramos también en un periodo corto en una subtendencia ya sea bajista o una subtendencia alcista. Vemos que esta línea verde se sobrepone sobre la línea roja, indicando entonces el EMA Cross que nos encontramos en esta subtendencia bajista y veíamos que en los últimos días efectivamente había una recuperación en la cotización de esta fibra. Veíamos que la línea roja estaba recuperando terreno sobre la línea verde, que nos podría indicar efectivamente que pudiera haber un cruce de estas líneas, provocando y marcando que hubiera un cambio a una subtendencia alcista. Pero vemos que hubo un rechazo, como les he mencionado y recalcado bastante, en la EMA de 20. Eso provoca que efectivamente la separación de estas líneas pues siga todavía aún más, haciendo ver que entonces la subtendencia bajista pueda seguir prolongada para los siguientes días. También si vemos el SAR Parabolic, estos puntos que se encuentran en la parte superior de estas velas japonesas, pues nos siguen indicando y confirmando también que nos encontramos todavía en esta subtendencia bajista y es muy posible que al menos en esta primera semana del mes de octubre podamos continuar con ella. Así que es posible que podríamos esperar que la cotización de esta fibra pueda seguir oscilando en este rango de precios e incluso poder esperar una caída en su precio todavía más. Ahora si nosotros también vemos nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stochastic, vemos rápidamente que nuestro índice de fuerza relativa en los últimos días también estaba tomando impulso, estaba considerando pues una recuperación en el precio de esta fibra. Pero ya vemos y notamos que en esta primera semana del mes de octubre, desde el día lunes e incluso todavía afianzando más este día martes, un retroceso en su cotización indicando pues una pérdida de impulso de este índice de fuerza relativa. También si nosotros vemos rápidamente nuestro Stochastic, notamos que estas dos líneas todavía se encuentran por debajo de este límite inferior de este Stochastic. Anteriormente nos mostraban incluso que podrían volver a cruzar este límite inferior, pues haciendo que se volvieran a adentrar sobre este canal y hubiera una recuperación en la cotización de esta fibra. Pero pues ya vimos que hubo un revés en esta primera semana del mes de octubre, incluso la línea roja volvió a cruzar la línea azul, mostrando entonces que es muy posible que sigamos viendo todavía una caída en el precio de esta fibra. También rápidamente si vemos el MACD, también podemos observar que ligeramente pues sí hubo una recuperación en la cotización de fibra Danos que ya veíamos en la última semana del mes de septiembre. Incluso con las líneas verticales podíamos notar que empezaron a aparecer en la parte superior de este MACD. Pero también incluso si las comparamos, esta altura que tienen estas líneas verticales con una subtendencia bajista que teníamos anteriormente, vemos que la altura que tienen estas líneas verticales es mucho mayor que estas últimas líneas, haciendo notar que el impulso y la caída en esta subtendencia pues tiene un gran impulso, haciendo ver entonces que efectivamente podemos seguir continuando con este rango de precios y esperar un retroceso en la cotización. Que si ya por último nosotros vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci o la tendencia basada en el retroceso de Fibonacci, pues nosotros podíamos todavía esperar que sigamos continuando en este canal que les había mencionado incluso en un video anterior, donde sí efectivamente hubo un rechazo, un rebote en la cotización de esta fibra, se afianzó, se pudo sostener donde pudo y vimos que pudo haber una recuperación en la cotización de esta fibra,
haciéndonos pensar, como les mencionaba en ese momento, que pues sí, continuamos todavía en este canal. Pero ya en este último día volvemos a notar que hubo una ruptura de este soporte de los 19 pesos con 50 centavos de nueva cuenta, y es muy posible que si esta subtendencia bajista puede continuar, e incluso pues si recordamos nuestras bandas de Bollinger que nosotros nos mostraban que podría todavía acercarse a este punto de sobreventa, es muy posible entonces que se empiece a confirmar que la cotización de Fibra Danos pues pueda oscilar ya en el canal inferior, donde ahora su rango de precios podría ser hasta el soporte de los 18 pesos con 11 centavos y ahora su resistencia los 19 pesos con 50 centavos. Así que es muy importante analizar el comportamiento de esta fibra para esta primera semana del mes de octubre, si efectivamente llega a romper de forma importante ya y consolidarse la cotización de Fibra Danos por debajo de este soporte, que todavía podemos considerarlo en los 19 pesos con 50 centavos, pues entonces podríamos seguir esperando que la caída en el precio de esta fibra pueda continuar. Y viendo las cosas, en mi opinión, yo esperaría que efectivamente pudiéramos esperar una caída en la cotización de esta fibra para al menos esta primera semana del mes de octubre, y acercarse a este soporte que les mencionaba que nos indicaban las bandas de Bollinger, que serían aproximadamente los 19 pesos. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Si efectivamente seguimos viendo un retroceso en la cotización, pues podríamos esperar que este pueda ser un buen soporte en la cotización de esta fibra, y de nueva cuenta pues posteriormente, al haber llegado a este punto ya de sobreventa, pues ver igualmente un rebote en la cotización de Fibra Danos. Así que hay que volver a analizar su comportamiento para la siguiente semana. Por supuesto, también déjame tu opinión aquí en los comentarios, que voy a estar muy interesado en leerla. ¿Cuál crees que sea el comportamiento de Fibra Danos? Si efectivamente crees que puede continuar con esta caída en su cotización y efectivamente ya consolidarse su cotización ya en el canal inferior y estar cotizando en este rango de precios que mencionábamos anteriormente. Recuerden que toda la información que les muestro en mis videos simplemente son datos informativos. Recuerden que si quieren la asesoría de un profesional, les recomiendo que acudan con uno. Ellos les podrían asesorar de mejor forma según sus proyecciones e incluso su perfil de inversionista, como las metas y proyecciones que ustedes tengan para sus inversiones. Yo simplemente les muestro estos datos informativos para que ustedes los tengan en sus manos y tomen el mejor criterio posible según sus necesidades. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bien, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado, por favor te invito a que le des un buen me gusta, me apoyarías bastante. Y por supuesto, déjame aquí tu comentario de qué tal te ha parecido este video. Por supuesto, suscríbete y de esta forma también te podrías mantener informado. Por el momento ya ha sido todo. Cuídate mucho, pórtate bien. Ya sabes que te deseo lo mejor y mucho éxito en todas tus inversiones. Recuerda que si inviertes en tu futuro, tendrás un mejor porvenir.